Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edith Gisela Hernández Muñoz. Soy alumna de la especialidad de Patología y Medicina Bucal de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el día de hoy les voy a hablar acerca del diagnóstico oportuno del carcinoma oral de células escamosas con reporte de un caso. A principios del 2020 acudió un paciente masculino de 64 años de edad a la clínica de admisión de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. El motivo de su consulta era porque necesitaba que le ayudaran con el tratamiento para enfermedad periodontal, por lo cual se derivó a la clínica de periodoncia. Al momento que se le realizó el interrogatorio y la historia clínica, el paciente negó ninguna enfermedad de importancia, negó diabetes, negó hipertensión, negó tabaquismo, mencionaba que era bebedor ocasional los fines de semana y su trabajo consistía en construcción, por lo cual pasaba largos periodos de tiempo al aire libre y en el sol, expuesto al sol. Fuera de eso, pues no reportó ningún dato de importancia. Al momento en que se le realizó la exploración intraoral, se detectó que tenía una úlcera en borde lateral derecho de lengua que tenía un tamaño aproximado de 1 centímetro de diámetro. El paciente no sabía con exactitud desde hace cuánto tiempo presentaba dicha úlcera, pero él pensaba que la tenía desde aproximadamente 3 meses. No estaba muy seguro, pero él pensaba que la tenía desde hace ese tiempo. Entonces, pues ahí fue nuestro primer dato de interés, ya que pues como sabemos, cualquier úlcera que se presente en boca que a los 15 días no comience su cicatrización, aunque no sane por completo, pero que no se vea una mejoría en su cicatrización, pues ya es un dato de interés, un dato de alarma que nos va a orientar hacia un diagnóstico y pues siempre se debe biopsiar una úlcera que tenga más de 15 días de evolución. En este caso, pues ya tenía 3 meses, ya pasaba por mucho el tiempo que debemos de tener en cuenta. Y aunque presentaba ahí unos bordes filosos debido a que el paciente tenía bruxismo, entonces sus piezas tenían ahí unos bordes con filo. Sin embargo, pues a pesar de esto, pues se decidió hacer una toma de biopsia. La lesión, pues como lo mencionamos, tenía aproximadamente 1 centímetro de diámetro, era relativamente bastante pequeña. El paciente no mencionaba un dolor muy extremo, mencionaba que tenía un ligero ardor y al momento en que realizamos la palpación, los bordes de esta lesión se tocaban indurados. Entonces teníamos la pequeña úlcera aquí y toda esta área alrededor de la úlcera al momento en que la palpamos se sentía dura. A pesar de que era en borde lateral de lengua y la lengua por sí misma pues es un poco más firme y más dura que el resto de los tejidos, pues esta área se notaba aún más dura de lo que se debe sentir la lengua. Entonces pues ahí ya tuvimos nuestro segundo dato de alarma, que eran los 15 días de evolución y los bordes indurados. Aparte, la zona en la que se presentaba la úlcera era en borde lateral de lengua. Entonces, como nosotros sabemos, borde lateral de lengua y piso de boca son las zonas en las que es más común encontrar el carcinoma oral de células escamosas. Entonces ahí ya teníamos 3 datos de alarma. Teníamos la úlcera de más de 15 días de evolución, los bordes indurados y la zona anatómica en la que se presentaba. Con estas características se determinó que era necesario realizar una toma de biopsia incisional, por lo cual se realizó la biopsia. En el estudio histopatológico lo que nosotros observamos fue un epitelio neoplásico que se encontraba infiltrando el tejido conjuntivo. Aquí se observan los cordones que están bulbosos, aquí se observan unas islas de epitelio. Esto no debería estar en el tejido conjuntivo, se encontraban estas islas, se encontraban acá también estos cordones de células que se encontraban pleomórficas, los núcleos se veían hipercromáticos, también había algunas mitosis aberrantes y también encontramos algunas queratinizaciones individuales.
con estos datos y estas características histopatológicas determinamos que el diagnóstico era un carcinoma oral de células escamosas bien diferenciado. Como la biopsia que realizamos fue incisional, pues obviamente aún quedaba tejido neoplásico, aún quedaba ahí el carcinoma, entonces se derivó el paciente con un cirujano maxilofacial, el cual hizo una extensión de bordes para quitar el resto del carcinoma, y a los 15 días el paciente volvió con nosotros para un chequeo. Aquí se observa obviamente pues la lesión se ve mucho más grande porque ya se retiró todo el tumor. Sin embargo, pues a pesar de que se ve más grande que como al principio, pues en realidad fue una cirugía bastante conservadora. No hubo necesidad de hacer algo muy extremo porque lo encontramos pues muy a tiempo. Entonces aquí esta foto fue a los 15 días, como se observa pues ya se ve fibrina, ya se ve incluso aquí que está comenzando a formarse epitelio de nuevo. Entonces pues la verdad el pronóstico fue bastante favorable para este paciente y al momento en que realizamos la palpación, aquí los bordes ya no se tocaban indurados, entonces se determinó que pues ya estaba libre de carcinoma. De igual manera, pues el paciente se citó a los 3 meses para un chequeo de rutina. ¿Qué es el carcinoma oral de células escamosas? El carcinoma oral de células escamosas es una neoplasia epitelial maligna. La etiología es desconocida, pero se atribuye a varios factores. Estos factores pueden ser tanto intrínsecos como extrínsecos. Van a haber varias cosas que van a influir para que este se desarrolle, pero nosotros aquí algo que debemos saber, que debemos tener muy en cuenta y siempre tener muy presente, es que el COS en la mayoría de sus casos siempre se va a encontrar precedido por una lesión potencialmente maligna. ¿Cuáles son las lesiones potencialmente malignas? Pues las principales que a nosotros nos van a interesar más como odontólogos y como especialistas, pues son la leucoplasia y la eritroplasia o una combinación de estas. ¿Qué es la leucoplasia? Esto pues ya lo hemos visto desde hace mucho tiempo, pero pues como recordatorio, la leucoplasia es una placa blanca que no se puede clasificar como ninguna otra entidad. Entonces, cuando nosotros vemos en boca una placa blanca, que no es una queratosis friccional, que no es un líquen plano o que no es una cándida, cuando ya descartamos todas estas lesiones que nosotros conocemos que se presentan en boca como lesiones blancas, no fue ninguna de estas, es cuando nosotros ya podemos determinar que esta es una verdadera leucoplasia. ¿Y qué es lo importante de esto? Pues que el 85% de los carcinomas orales de células escamosas fueron precedidos por una leucoplasia. Entonces, pues el porcentaje es bastante alto y si nosotros detectamos una leucoplasia a tiempo, podemos prevenir que ésta vaya a evolucionar a un carcinoma oral de células escamosas. En esta imagen se observa aquí una leucoplasia bastante grande, está en piso de boca. Aquí tenemos otra leucoplasia que está también bastante grande, que está en borde lateral de lengua, pero no siempre la vamos a observar tan evidente, no siempre va a ser tan evidente, también puede ser una pequeña leucoplasia, como se observa aquí. Esta lesión pues es bastante pequeña, inclusive aquí arriba también podemos ver un poco de eritroplasia, entonces pues aquí ya tenemos una mezcla de nuestras dos lesiones potencialmente malignas. Y lo que ya habíamos mencionado, hay ciertas áreas anatómicas que suelen presentarse más en el carcinoma oral de células escamosas, que son el borde lateral de lengua y el piso de boca. Entonces, si nosotros vemos una lesión blanca, una leucoplasia en borde lateral de lengua o en piso de boca, pues ya nos va orientando un poco hacia sospechar acerca de un carcinoma oral de células escamosas. También otra de estas lesiones potencialmente malignas es la eritroplasia.
¿Qué es la eritroplasia? Pues al contrario de la leucoplasia, es un parche o una placa roja que no puede ser diagnosticada como ninguna otra lesión. Y algo muy importante de la eritroplasia es que cuando es una verdadera eritroplasia, casi en el 90% de los casos, este se va a convertir en un carcinoma in situ y si no se detecta a tiempo, pues en un carcinoma invasor. Aquí lo vemos también, en unos casos es bastante evidente como aquí, en otros casos puede no ser tan evidente, pero puede pasar desapercibido un poco más que la leucoplasia debido a que se puede mimetizar un poco el color con el de las mucosas, entonces pues hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy observadores para detectarlos a tiempo cuando estén en las etapas tempranas. ¿Cuáles son las principales causas del carcinoma oral? Pues nosotros ya mencionamos que había factores intrínsecos y había factores extrínsecos. Los factores intrínsecos van a ser determinados por la genética. Si tú tienes familiares que ya tuvieron carcinomas o tuvieron algún tipo de cáncer, pues eso va a ser propenso a los familiares a que padezcan también alguna de estas neoplasias. Pero nosotros aquí nos vamos a enfocar un poco más en los factores extrínsecos, que son los factores que nosotros podemos mejorar o podemos evitar para que no se presenten estas lesiones. El primer factor extrínseco del que les voy a hablar es acerca de la radiación, tanto solar como iónica, pero principalmente la radiación solar, sobre todo en personas, pues como ya sabemos, de tez blanca, personas que pasan largos periodos de tiempo expuestos al sol, trabajadores de campo, trabajadores de construcción, como en este caso nuestro paciente. Si no utilizan protección, ya sea física como gorras, como mangas largas o bloqueador, entonces esto va a potencializar que se presente un carcinoma oral de células escamosas, sobre todo en áreas expuestas al sol, como lo mencionamos, como puede ser labio. Otro de los factores son los microorganismos, especialmente al que a nosotros nos va a interesar mucho, pues es el VPH o el virus del papiloma humano. Como sabemos, pues hay infinidad de cepas del virus del papiloma humano, pero hay ciertas cepas que son potencialmente malignas. Entonces, cuando nosotros veamos lesiones verrucosas que proliferan demasiado, o vemos leucoplasias verrucosas, pues hay que tener mucha cuidado de tratar de tomar siempre una biopsia para determinar que no haya ocurrido una transformación maligna, porque pues esto puede llegar a pasar. El tabaco es uno de los principales factores extrínsecos que nosotros vamos a presenciar. Es el más estudiado, es el que siempre nos han mencionado, pero pues no está de más volverlo a mencionar porque el 80% de los cánceres están asociados a tabaco. Y sobre todo los pacientes que presentan leucoplasias, casi en su mayoría van a ser fumadores también. Entonces ahí ya vemos una asociación directa entre el tabaco y la leucoplasia o entre el tabaco y las lesiones potencialmente malignas. Una vez que se cesa el uso del tabaco, las leucoplasias pueden disminuir o inclusive pueden hasta desaparecer, por lo cual pues también si nosotros tenemos un paciente fumador que presenta una leucoplasia, pues ahí ya los factores se incrementan y hay que tener mucho cuidado con eso. Otro factor también muy importante es el alcohol, que por sí mismo pues ya determina como un cierto riesgo, pero que en combinación con el tabaco va a crear ahí un mecanismo como de sinergia. Entonces si el alcohol por sí mismo ya era un riesgo, si lo juntamos con el tabaco, pues va a potencializar
los factores carcinogénicos del tabaco, por lo cual pues ahí también si tenemos pacientes que sean fumadores, que sean alcohólicos o que consuman alcohol y que aparte presenten algunas de las lesiones como lo son la leucoplasia o la eritroplasia, pues hay que prestar muchísima más atención en esos que en los demás, por el alto porcentaje de malignización de estas lesiones potencialmente malignas. Y pues en conclusión, es sumamente importante tener en consideración el carcinoma oral de células escamosas, sobre todo cuando se detectan lesiones potencialmente malignas, como las que mencionamos, como lo son la eritroplasia, como lo son la leucoplasia o en combinación, también las leucoplasias verrucosas por el virus del papiloma humano, y sobre todo como especialistas, ya que nosotros somos los primeros que debemos detectar cuando estas lesiones todavía están a tiempo, cuando las lesiones aún son pequeñas, cuando no ha habido una transformación, porque de eso va a depender la detección oportuna del cáncer y por lo tanto pues el tratamiento que nosotros vayamos a tener que realizar, y de eso va a depender que, como en el caso de nuestro paciente, se le quite una pequeña parte de la lengua nada más y el paciente a los días pudo seguir con su vida como si nada, o que le tengan que quitar pues prácticamente la lengua completa. Eso sería todo. Muchas gracias.